desde el Centro de Prensa Internacional damos inicio en la mañana de hoy a la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización epidemiológica del país y el enfrentamiento al nuevo coronavirus. En la mañana de hoy contamos con la presencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes y a la población que presta atención a este espacio. Nosotros hoy, al igual que se ha hecho todos los días anteriores, vamos a hacer una actualización de la situación epidemiológica internacional y la nacional y lo que está aconteciendo, el cumplimiento de las diferentes medidas que están contempladas en el plan de prevención y control elaborado por nuestro país en el mes de enero. Hasta las 12 de la noche de ayer, 174 países con COVID, con la presencia, un total de 657.140 casos confirmados, 65.000 más que el día anterior y 30.451 fallecidos, 3.361 más que el día anterior. Son cifras que alarman mucho por la magnitud de la morbilidad, el número de casos y de la mortalidad que ocasiona. Eso da una letalidad de 1,72%. Continúan disminuyendo el número de viajeros que arriban a nuestro país y en el día de ayer arribaron 92 viajeros cubanos residentes, además de los 15 tripulantes de los aviones, ¿no? Salieron 560, extranjeros 484 y 74 emigrados y 2 cubanos residentes. Se mantienen en Cuba hoy 20.999 personas, de las cuales 13.464 son extranjeros y emigrados 7.445. Siguen disminuyendo, como es natural, las operaciones aéreas y ayer solo se realizaron 5 vuelos por el Aeropuerto Internacional José Martí con los países de procedencia, Estados Unidos y Venezuela, fundamentalmente, aunque realmente hubo un total de 7 orígenes de los pasajeros que venían en esos vuelos. Se mantienen hospedados en casas de arrendamiento un total de 2.260 extranjeros, como hemos dicho en días anteriores, el mayor número aquí en La Habana y dentro de La Habana, fundamentalmente en Centro Habana, Habana Vieja, Plaza, Playa y también en la provincia de Santiago, Cuba, una cifra importante de extranjeros hospedados en casas de renta como tal. Se mantienen ingresados o se incrementa la cifra de ingresados en nuestro país en todos los centros que, como explicó nuestro ministro en el día de ayer, tenemos en todos los territorios 2.681 pacientes, 1.010 sospechosos y 161 confirmados. Decimos que 161 confirmados, a pesar de que la cifra de casos confirmados en el día de hoy es de 170, porque conocemos que hay 4 fallecidos, hoy vamos a informar el cuarto como tal, hay 4 personas que se fueron de alta y hay uno que es el norteamericano que fue evacuado de nuestro país. Para COVID-19, hasta la fecha se han investigado 2.160 casos de infección respiratoria aguda, 640 muestras han sido positivas a virus respiratorio y sigue predominando la influenza A, aunque no es el único virus respiratorio que circula en nuestro país. Nosotros nos referimos a los que circulan en mayor cuantía. Y mantenemos en vigilancia en la atención primaria de salud, con un seguimiento estricto por su médico de familia y con una restricción de los movimientos. Cuando decimos restricción de los movimientos, es no estar saliendo ni estar recibiendo visitas en la casa, un total de 29.885 personas como tal. Para detectar el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, se estudiaron 342 casos.
en el día de ayer, 190 en el IPK, 99 en Villa Clara y 53 en Santiago de Cuba. Y resultaron 31 muestras positivas. De esta forma, el país acumula 2.007 muestras realizadas y 170 positivas. Al cierre del día de ayer se confirmaron 31 nuevos casos, con lo cual da el total de 170. De los 31 casos confirmados en el día de ayer, se diagnosticaron 29 cubanos y 2 extranjeros. Un niño de 4 años de edad, norteamericano, que se encontraba en visita de casa de sus abuelos en Bayamo, y el segundo, un ciudadano chino que trabaja en nuestro país y que fue ya contacto directo de un caso confirmado anteriormente de ese mismo lugar. Esos son los 2 extranjeros. Ahora, de los 29 cubanos que se confirmaron en los resultados del laboratorio del día de ayer, 7 tienen fuente de infección en el extranjero. Estados Unidos 2, México 2, España, Panamá y Francia, 1 cada uno. Los otros 22 son contactos de extranjeros, de cubanos procedentes del exterior o de casos secundarios vinculados a extranjeros. Se abre el segundo evento de transmisión local de COVID. Recuerdan que ya ayer el ministro informó de que se había abierto en la ciudad de Matanzas, en la provincia de Matanzas. Ayer se abre el segundo evento de transmisión local de COVID-19 en la comunidad Camilo Cienfuegos del municipio Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, a partir de un matrimonio que llegó a nuestro país de Cancún, México, y se había confirmado ya este matrimonio. Esto da un total de 5 casos confirmados, el matrimonio, y 3 secundarios al contagio con el mismo. Esto resalta, y lo digo por la participación comunitaria, que nunca está mal. Nunca nos cansamos de insistir con lo que tiene que hacer la autorresponsabilidad en la importancia de que personas que han estado en contacto o bien con un caso confirmado o bien con una persona que esté como sospechoso, bueno, pues estén muy al tanto de los síntomas que pueden tener, cumplan con las medidas. Generalmente los contactos estrechos se mantienen ingresados, porque el riesgo después que usted ha estado expuesto a una relación con alguna persona clínica estable. Dijimos que ya se produjo un fallecido más, que lo vamos a informar, con lo cual suman 4, se dieron 4 altas y 1 está evacuado. Reitero, esas altas de los casos que ya están en sus domicilios están con una restricción absoluta de sus movimientos en su domicilio y un seguimiento diario por su médico de familia. Se mantienen 3 críticos y 5 graves. Se incrementa la cifra de críticos y de graves. Un paciente de 63 años, cubano, ingresado en el IPK, que lo hemos informado, lleva más de 10 días en estado crítico, que además tiene patologías asociadas, hipertensión, diabetes, cardiopatía, y sigue reportado de crítico, con mucha inestabilidad. Hubo una paciente de 53 años, cubana, enfermera, que arribó de Venezuela, que se encuentra en Villa Clara y que además tiene asociado una diabetes mellitus, que esta paciente en el día de ayer fue necesario trasladarla a terapia intensiva y se reportó de crítica. Ella llevaba ya varios días ingresada. Una paciente de 71 años, procedente de Santi Espíritu, ingresada en el Hospital Militar de Villa Clara, llegó de España el 20 de marzo, comenzaron los síntomas y se ingresó inmediatamente, acabada de llegar.
empeoró su estado clínico y ya en el día de ayer se reportó como crítica. Un paciente francés de 72 años que se encuentra en el Hospital Militar de Matanzas, está de grave. Un paciente cubano de 55 años que se encuentra en el IPK, que regresó del Ecuador y se pasó al estado de grave. Todo esto que estoy diciendo ahora tienen un estado de grave. Un paciente de 45 años de Santiago de Cuba, que llegó a nuestro país procedente de Estados Unidos y que se reporta de grave en el día de hoy. Comenzó con la sintomatología, se confirmó y está grave en el día de hoy. Una paciente de 62 años de Pinar del Río, arribó de Estados Unidos, ingresó como corresponde y comenzó por las manifestaciones respiratorias y se reportó de grave ayer. Un paciente de 49 años con antecedentes de hipertensión arterial, llegó a nuestro país de la República Dominicana, comenzó con síntomas, se ingresó inmediatamente en Villa Clara y se reporta de grave. Falleció el paciente de 63 años, un paciente de 63 años, no era un paciente que se mantenía confirmado e ingresado de la provincia de Ciego de Ávila, que a pesar de no ser una edad muy elevada, padecía de diabetes mellitus, hipertensión arterial, y era contacto de dos viajeros procedentes de España. Este paciente en las pesquisas no se logró detectar ningún síntoma y ya en el día de ayer fue ya con sintomatología muy severa y lamentablemente falleció. Este fue en el día de ayer. Esa es la situación de nuestro país. Se siguen reforzando las medidas contempladas en el plan. Se sigue llamando a la población, que ya por las tardes, noches, ayer domingo no se veía mucho, hoy hay un movimiento en la calle significativo y no nos cansamos, ni nosotros, ni todos los medios, en llamar la atención sobre mantenerse en su domicilio, si hay que salir obligatoriamente, que sea lo mínimo y siempre lo más protegido como tal. Sé que hay preocupación lógica como humanos que somos por la mamá y el bebé de la provincia de Granma que están ingresados en Santiago de Cuba. Los dos evolucionan bien, ninguno en estado grave y tienen una evolución ¿Cómo me protejo? Y se le ha dado mucho valor, no solo al estornudo, sino y a la contaminación que podemos tener con una persona que esté infectada, de ahí la utilización del nasobuco, la contaminación que se produce al toser, al estornudar, que dicen que con un estornudo de una persona contagiada, pues puede contaminar hasta 2,5 metros, casi 3 metros, a todo el que tiene. De ahí la medida de que toda persona, además de que todos los cubanos debemos de utilizarlo, pues los que tienen sintomatología respiratoria, mucho más todavía. Ahora, después que yo estornudo y que se queda contaminado este micrófono, o no estornudo, y cuando antes no me ponía el nasobuco, al hablar nada más, las microgotas de saliva contaminaban todo esto aquí, se plantea que en vidrio, plástico y metal el virus permanece hasta 12 horas. Nos pusimos a buscar otro artículo que habla que puede estar desde 2 horas hasta 9 días. Ahora, si ustedes me preguntan, no vamos a ponernos a contar las horas. Yo creo que lo importante es la continua desinfección de la superficie,
de las barandas, de las escaleras, de los ómnibus, o sea, de todo lo que tocamos con solución de hipoclorito al 0,5%. Se plantea que en el tejido puede estar activo hasta 12 horas y que en las manos hasta 5 a 10 minutos después de haberla contagiado con microgotas de saliva. Se plantea que tocar una superficie durante 5 minutos una superficie contaminada, ¿no? Pasa por 5 segundos, no 5 minutos, pasa el 32,6% de la carga viral a las manos. La otra cosa importante, de ahí las medidas del saludo con el codo, pero nunca con las manos. Hay preocupación. Yo mismo, cuando llego a mi casa, la alarma, quítate todo, bien. ¿Qué es lo correcto que se debe hacer? Bueno, pues si yo he estado en ambientes de riesgo, y ambiente de riesgo no es un hospital, no es un centro de aislamiento. Ambiente de riesgo es que yo me monté en una guagua con personas un poquito apretadas, que estoy en la calle en muchos movimientos. Lo más correcto es que te quites, o sea, puedes entrar con los zapatos, sino las personas van a empezar a desvestirse afuera de la casa, ¿no? Entonces, lo más correcto es que usted entre, se quite su ropa, puede entrar con los zapatos. Eso sí, las manos, la cara, eso sí, lavárselo continuamente e inmediatamente y echarse la solución de hipoclorito al 0,1%. Estos nasobucos o los que tienen elástico se quitan por atrás, no por acá adelante. Se quitan por atrás, usted se lo quita y si es desechable lo bota, si no es desechable pues lo echa a lavar como se ha explicado y cómo se plancha después como tal. Son las cuestiones que pudiéramos esclarecer de algunas de las inquietudes que ha planteado la población y los medios de prensa también. Muchas gracias, doctor. Damos paso a la ronda de preguntas y respuestas por parte de la prensa. En este caso, tenemos solamente una pregunta en la mañana de hoy que formula CNN Internacional de Estados Unidos y dice lo siguiente: ¿tiene Cuba un estimado de cuándo será el pico de enfermos aquí? Es decir, ¿cuándo se verá el mayor incremento de casos? Como se ha explicado, lo dijimos anteriormente, lo reiteró el ministro ayer, nosotros tenemos un grupo de especialistas, no solo de salud, hay geógrafos, hay informáticos, hay matemáticos que vienen trabajando ya hace varios días en cuanto a muchos elementos que tienen que ver con la investigación. Usted se podrá imaginar que uno a veces, por la vorágine de trabajo, no da tiempo a revisar toda la literatura, toda la información que se publica en relación con esta enfermedad y con relación con este virus. Este grupo de investigadores, bueno, pues nos están ayudando y entre las cosas que están ellos analizando, hay matemáticos, es cuál es el pronóstico de la enfermedad, es cómo se debe de comportar en los próximos días, es como ya la población pregunta, y bueno, ¿y el pico cuándo llega? Porque eso es sumamente importante, y sumamente importante para todos los organismos, pero para salud ni hablar, porque indiscutiblemente hay que crear condiciones, y como también explicó el ministro, se viene trabajando en eso para garantizarla, para no ahora, en el momento que haya el mayor número de personas que hay que ingresar, en el momento que haya el mayor número de personas que hay que ingresar en una sala de terapia intensiva y utilizar un equipamiento determinado, los ventiladores y otros equipos que son necesarios. Bueno, ese momento cuando va a llegar para ya tener creadas esas condiciones. Igual ellos me explicaban cómo todavía ellos no podían aportarme esa información, porque depende mucho de las medidas que adopte cada país determinado. Estoy hablando de medidas restrictivas, medidas que evitan
que se incremente la transmisión, todo eso modifica el pico, pero el pico se debe producir. Y ellos están haciendo análisis e inmediatamente que lo conozcamos, pues nosotros brindaremos la información como lo hemos hecho con todo como tal. Si ustedes me preguntan, con el problema del pico, con el problema de estamos en epidemia, no estamos en epidemia, es transmisión, no es transmisión, yo creo que los datos que diariamente se han venido dando demuestran que ya no solo estamos hablando de extranjeros que vienen infectados, estamos hablando de cubanos que se están infectando. Es verdad que hasta el momento son con extranjeros que han venido de países donde hay una elevada transmisión o con personas que ya están confirmadas en nuestro país como tal. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que en este momento, como en todo, como ya venimos diciendo, lo importante son todas las medidas. Como que estemos en el pico más grande, como que estemos en el momento epidémico de mayor complejidad. La protección, las medidas adoptadas en nuestro país por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, llevan no podemos permitir que continúen los movimientos como tal, porque de todas formas, riesgo, si ustedes me preguntan, riesgo de salir de aquí y ponerme en contacto con una persona que tiene el COVID, yo no digo que no. Ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto, que yo creo que si uno se pone a analizar el comportamiento de los casos, el comportamiento de los fallecidos y demás, es sumamente importante, ante el menor síntoma de la enfermedad, dirigirme a mi médico de familia, a un policlínico. Y si además de eso, yo he estado en contacto con una persona que ha venido del exterior o que vino y ya se fue, o un cubano que estuvo en el exterior, como era muy frecuente en nuestro país, bueno, pues todavía con mucha más premura. O sea, la más mínima tos, que muchas veces se reitera, no porque uno espera que llegue la fiebre elevada, el cuadro de falta de aire, no. La más mínima tos, que es como comienzan muchos de estos pacientes, o la más discreta fiebre que pueda tener, pues inmediatamente ir a su médico, decirle, fíjate, yo estuve en contacto con esto, yo tengo estos riesgos, yo tengo esta situación, y indiscutiblemente será ingresado y seguirán el proceso que está. Por eso, nosotros, reitero, informaremos el momento que se debe esperar la cifra máxima de pacientes confirmados en nuestro país y mantendremos la formación informada para que además la población pueda seguir asumiendo con responsabilidad la protección de ellos y de los que los rodean como tal. Es lo que pudiéramos informar. Muchas gracias, doctor Durán, por la conferencia y a los televidentes también. Gracias a ustedes. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y reutilizar el nasobuco de tela? Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua caliente jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente.